que pretende esclarecer preguntas, interrogantes en torno a la reapertura segura. Si alguien pensaba que la salud no era un fenómeno social, la crisis sanitaria nos está rompiendo, digamos así, todos los paradigmas sobre la complejidad del fenómeno de la salud. Basta con darnos cuenta del impacto multidimensional de la pandemia, que ha convertido, ha devenido de una crisis sanitaria a una crisis económica y social, y probablemente un elemento desencadenante de potenciales crisis políticas. Quizás el fenómeno más interesante desde el punto de vista sociológico es el surgimiento de lo que yo llamaría un síndrome de la incertidumbre generalizada, que se caracteriza por un lado por la presencia global del fenómeno de la crisis. Ningún país escapa a la crisis. El surgimiento de una infinidad de conjeturas sobre el propio fenómeno y un bajísimo nivel de certeza sobre los elementos que han podido ser causales, el origen histórico de la propia pandemia, su evolución, su comportamiento epidemiológico. Es decir, hay una cantidad enorme de preguntas por pendientes de respuesta. Más certeza, por supuesto, tenemos sobre los efectos. Es clarísima la letalidad, la rapidez y la capacidad que tiene el virus de contaminar las personas, la paralización económica que ha causado y, por supuesto, los cambios en las relaciones sociales que ha implicado, de lo cual este diálogo es un reflejo. Desde, digamos, si la dimensión que nos interesa, es decir, las organizaciones y las personas y las relaciones laborales, esta crisis multidimensional, insisto, afecta enormemente los modelos de negocio. Estamos pasando, digamos, a un modelo en el que la seguridad se superpone a lo que son los modelos de las tradiciones de trabajo habituales. Entonces, la seguridad cobra una importancia significativa y desplaza otros elementos del modelo. La misma significación del valor. El valor es el paradigma sobre el cual se construye el mercado. Hoy en día, la preservación de la vida pasa a ser un valor muy significativo de cara a otros atributos que pueden tener los productos o los servicios. El mismo tema de la continuidad, un impacto importante en la continuidad. Yo diría que cerca del 90% de los negocios tienen ahora mismo una crisis, digamos, existencial de cara a su continuidad. Y obviamente el deber de todo líder, de todo liderazgo colectivo, es asegurar la continuidad del sistema, del modelo de negocio, de las relaciones con los clientes, pero esa continuidad hoy en día entra en crisis. Y por supuesto el tema de la sostenibilidad, o sea que sobre todo desde el modelo de trabajo para generar valor agregado. Obviamente la importancia que tiene la convergencia de personas y recursos en algunos modelos de negocio, por ejemplo, en las industrias basadas en mano de obra intensiva o en el sector servicio, el sector de provisión de servicio, de atención a las personas. De hecho, nos lo planteaba en una conferencia anterior Luis Giacometti, que nos acompaña hoy también. O sea, entra en crisis por el modelo, el cambio en el modelo y en la conducta de la gente. Esto además se presenta ante la necesidad, digamos, el deber irrenunciable de las organizaciones y sus liderazgos ante su comunidad de interés, particularmente ante sus colaboradores. Y esos deberes irrenunciables, más allá del cumplimiento
con el marco legal que, digamos, se acompaña el escenario en que se hace negocio, de cara a los colaboradores en particular, tiene que ver con proveer información precisa, oportuna, entendible, en un momento en que es muy difícil atrapar esa precisión. Por otro lado, informar y preservar la vida y los intereses en un momento en que esa vida y esos intereses están amenazados. Y obviamente ahí el recurso de las prácticas seguras son un instrumento importante, pero digamos, ese deber está recibiendo un gran estrés. O sea, cómo preservar vida e intereses en un ambiente como este. Por supuesto, proteger a los colaboradores y a los clientes para evitar o mitigar daños a través de controles de ingeniería, infraestructura o controles administrativos en disposiciones, procedimientos, protocolos, que además implican un costo que digamos, tampoco estaba presupuestado, estaba contemplado. Y por supuesto, es un deber irrenunciable de acompañar a los colaboradores en medio de la crisis, porque la crisis tiene una dimensión psicológica. Y esa dimensión psicológica y la salud tiene que ver con la salud de las personas y por supuesto las organizaciones tienen una responsabilidad en eso. Todo esto, digamos así, nos plantea unas interrogantes, que es un poco lo que nos convoca hoy, sobre el lugar de trabajo como un espacio seguro para las personas. Y uno, digamos, piensa, conversa, analiza, en medio de lo que se puede ver en toda esta nube gris, uno se pregunta cuándo se alcanzará el nivel de seguridad mínimo que permita ese retorno seguro. Cómo, desde la perspectiva del gestor, cómo gestionar el lugar de trabajo ante la presencia permanente de un riesgo de salud, porque lo que dicen todos los especialistas es que este es un riesgo que va a permanecer un buen tiempo. Cómo estructurar una jerarquía de controles que sea costo efectiva. Hoy justamente escuchaba yo a una de las colegas hablando de una experiencia de una organización pública dominicana que le está haciendo chequeos a todo el que entra. Chequea no solo la temperatura, incluso toman pruebas de no sé de qué tipo, pero bueno, toman pruebas de la gente y al final uno dice, bueno, aquí hay un sobrecontrol probablemente. ¿Cómo además de estructurar esa jerarquía de control de costo efectivo, cómo transmitir, quizás lo más delicado, cómo transmitir confianza y seguridad al cliente? Porque como dice un informe del Banco Interamericano, dice, una cosa es abrir y otra muy distinta es que las personas asistan al lugar. Usted puede renovar su menú si es un restaurante, pero que la gente vaya y se siente a comer es otra cosa, digamos así. ¿Cómo lograr ese nivel de confianza? Todo esto, digamos así, nos plantea la conversación que yo diría que parten primero que nada por resolver el falso conflicto entre proteger la salud y reactivar la economía. Yo creo que aquí hay un tema que se está planteando mal desde su origen y incluso hay modelos económicos que están planteando, bueno, ¿cuántos muertos significa abrir ahora? ¿Cuántos muertos significa abrir después? Y se genera un conflicto entre lo que es la preservación de la vida de la gente y la recuperación, la reactivación de la economía. Estos dos elementos, a mi juicio, deberían andar, armonizarse, andar un mismo sendero. El otro elemento que nos invita es orientar, obviamente, sobre el proceso de construir y mantener un ambiente saludable y finalmente generar confianza, porque ya decía Barack Obama en un mensaje a los jóvenes, o sea, más allá de las crisis hay horizonte. Y nosotros necesitamos visualizar, ayudar a visualizar ese horizonte y a construir el nuevo modo de operación. Lo que estamos, digamos, claro es que la vida que llevábamos, el modelo de trabajo
y de relaciones laborales que hemos tenido hasta ahora, entró en crisis, y es una crisis repentina. Ahora, ¿acabará esa crisis con las organizaciones? Probablemente no. Ya las organizaciones están desde el origen mismo de la humanidad. ¿Cómo? Ahora, la pregunta entonces no es esa, sino cómo las organizaciones van a sortear la crisis y cómo va a ser más fuerte después de la crisis. Un poco. Eso es lo que nos convoca. Nos acompaña en este diálogo, digamos, un equipo de consultores asociados a nuestra empresa, entre los cuales están Nassim Díaz, Luis Giacometti y Gustavo Willamo. Entonces, a continuación, le voy a dar la palabra a Luis para que nos dé su apreciación genérica sobre este tema que nos convoca, y así iremos, digamos, llevando el diálogo de la manera más ordenada posible, porque justamente hablar de una crisis implica, y abordar una crisis, lo primero que implica un poco de orden. Así que empecemos con Luis. Bueno, muchas gracias, Porfirio, por la introducción. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nassim, Gustavo y el demás equipo de MSG que han facilitado este espacio de discusión, de análisis en relación al tema de rigor, como es este proceso de adaptación de la vida a la nueva era del COVID-19, que, como bien mencionaba Porfirio, es una situación nueva que ha cambiado las reglas de juego de la sociedad en su conjunto. No solamente del ámbito laboral, de la vida interpersonal, de las relaciones humanas, de la relación con la familia, de la relación con los colegas, con nuestros amigos, para los que somos médicos, con nuestros pacientes, con nuestras instituciones del sector. Y eso definitivamente era algo a lo cual la sociedad moderna no se había enfrentado en los últimos 2 siglos. Y yo diría que nunca se había enfrentado a ella. Realmente nunca se había enfrentado a ella, porque se toma casi siempre como referente histórico la famosa pandemia de inicios del siglo XX, la famosa gripe española, que azotó a la humanidad y que cobró entre 30 y 50 millones de muertos en esa época, como la última gran hecatombe biológica de la cual la humanidad tiene historia relativamente reciente. Pero yo me atrevería a decir que como la que tenemos en este momento, la humanidad no ha tenido ninguna. Y por una razón simple, porque estamos en una sociedad globalizada e hipercomunicada que en ese momento no existía, y que por ende el ser tan conscientes de lo que está pasando y de recibir permanentemente ese bombardeo de información de autoridades de salud, de medios periodísticos, de autoridades de la economía, de políticos, de gobiernos, lleva al ciudadano a un punto de tal, llamémoslo así, magnitud de hiperinformación, que en un momento dado es una epidemia, sí, como no es la primera que sucede en la humanidad, pero es la primera que es televisada en tiempo real. Es la primera que es televisada en tiempo real. Sabemos día a día cuántos contagios hay en el mundo entero. Día a día cuántos fallecimientos hay, cuántos recuperados hay. O sea, es una pandemia que hemos podido seguir por los medios de comunicación. El mundo entero. El mundo entero. Y eso ha traído como consecuencia, como tú bien lo dices, un rebarajar, un cambio en las reglas de juego de la sociedad, que no solamente están afectando la economía y la salud. Tú mencionabas que es digamos que una situación antagónica que no debería existir, o salud o economía, no. Pero acordémonos que es una mesa de 3 pies, de 3 patitas, donde la política también tiene un espacio preferente en las decisiones que afectan a la sociedad. Entonces no son solamente los intereses de la salud pública, no son solamente los intereses de la economía, son también los intereses de la política. Y eso es algo sobre lo cual se habla cada vez menos, porque se supone que es una agenda que está implícita en el devenir de cada sociedad y de cada país. Entonces, de una forma u otra, este trasegar de la apertura progresiva de servicios, el reingreso de la actividad laboral de muchas personas a la actividad laboral, el que tengamos que ir haciendo planes de contingencia en las diferentes empresas para poder adaptar una realidad laboral que ya no va a regresar tal cual la dejamos en el mes de marzo, exactamente igual, quién sabe por cuánto tiempo, es algo sobre lo cual nos tenemos que ocupar. Porque los casos van a seguir subiendo. Los casos van a seguir subiendo,
en mayor, mediana o menor magnitud. Pero es una situación de pandemia que va a tener un curso biológico y un curso natural hasta que una alta proporción de la población tenga contacto con el virus y adquiera de manera natural la inmunidad requerida para que ese virus deje de ser peligroso para su estilo de vida y para su nivel de salud. Y esa inmunidad se adquiere de dos maneras, o natural o artificial. Natural con el contacto y el contagio, y artificial a través de una vacuna. Vacuna que no sabemos todavía cuándo va a estar disponible. Hay múltiples esfuerzos a nivel internacional para poder disponer de vacunas en algunos meses, tal vez, en un año, tal vez en dos. ¿Y cuándo va a estar disponible en la República Dominicana? ¿En qué momento? ¿A qué precio? ¿Con qué nivel de cobertura por parte de la Seguridad Social? O sea, hay una enorme cantidad de preguntas abiertas que aún no tenemos respuesta y no vamos a tener respuesta todavía en los próximos meses, porque es una enfermedad sobre la cual estamos aprendiendo día a día, donde la medicina que servía hace 15 días, hoy ya se ha descubierto que no es tan efectiva, donde posiblemente la que estemos utilizando el día de hoy en un mes demuestre que no era tan efectiva como inicialmente preveíamos, pero la economía tiene que seguir y la política tiene que seguir y la producción de las empresas tiene que seguir, porque llega el momento en el cual un ciudadano de a pie se hace una pregunta muy simple y llana. Bueno, o me muero por el COVID o me muero de hambre. ¿Qué hago? ¿Dejo de trabajar? ¿Quién me sostiene? No hay ayudas gubernamentales permanentes. Los subsidios del Estado tienen un principio, pero también tienen un fin. Y en ese orden de ideas hay que tomar decisiones. Y yo creo que esta apertura, desde el punto de vista programado, de las actividades económicas, por fases, es la salida más inmediata que tienen todas nuestras sociedades. La pregunta es, ¿a qué precio desde el punto de vista sanitario? Y de qué manera esos dos elementos se pueden balancear de una manera más o menos equitativa, de tal manera que ninguno de los dos sufra por consecuencia del otro. Y que el poder económico, el poder sanitario y el poder político tengan esas reglas de juego suficientemente claras para lo que realmente necesita la sociedad, que es reinsertarse al aparato productivo, se suceda, pero se suceda en unas mínimas condiciones de seguridad que no sean una exposición innecesaria a una situación de rebote que en 2 o 3 meses obliga a las autoridades de gobierno, sean cuales fueren, a tirar para atrás nuevamente y a poner el cerrojo otra vez en las puertas. Porque ese ir y venir, que ya lo han tenido que experimentar algunas sociedades mucho más organizadas y mucho más desarrolladas que las nuestras, tienen un costo social mucho más alto y un costo económico también mucho más alto. Entonces, es un equilibrio complejo, como bien lo decía Porfirio, es un equilibrio en el cual muchas decisiones de política sanitaria tal vez no le guste mucho al empresariado, muchas decisiones de política económica no le gusten mucho a la autoridad sanitaria, donde se esté haciendo un llamado un poco ambiguo a cuidémonos, mantenemos la distancia, pero trabajemos. Y el problema es que cuando nos dicen trabajemos, estamos acostumbrados a trabajar como trabajábamos antes, como trabajábamos cuando no había pandemia. Entonces ustedes ven las calles llenas de gente, la gente con tapaboca una, sin tapaboca la otra, con el tapaboca colgando la otra mitad, los carros, el tapón, y al fin y al cabo una sociedad que asume que ya está asumiendo un riesgo y que el riesgo peor o menor es o dejar de trabajar y dejar de devengar o seguirme exponiendo. Y esa es un balance muy complejo en la realidad, donde en la práctica el ensayo-error sigue siendo la metodología predominante. No sé si alguno de los colegas quiera opinar alguna cosa. Para darle tiempo a los demás, yo quisiera dejar solamente estas reflexiones puestas y no sé si Gustavo o Nassim quieran complementar alguna cuestión adicional. Bueno, sí, gracias Luis y gracias a todo el equipo de MSG y a los asistentes en el día de hoy. Buenas tardes a todos. Definitivamente concuerdo en gran medida con lo que tú planteas, Luis. Esta es definitivamente una situación inédita en la historia de la humanidad. Es una crisis sanitaria que quizás no es la crisis sanitaria más importante en términos sanitarios, pero sí es definitivamente la crisis sanitaria más importante en términos del impacto económico y de la reacción de la población mundial. Lo que estamos enfrentando ahora
tiene dos características que yo quisiera resaltar como importantes. La primera de ellas es la imprevisión, es decir, esto no avisó a prácticamente el mundo completo, es decir, ninguna de las sociedades, inclusive las más desarrolladas del mundo, estaban preparados para afrontar esta situación. Y la segunda es la que tú señalabas, o sea, es una pandemia que viene al mundo más hiperconectado de la historia, a las sociedades que tienen información a primera mano en todo momento. Y eso juega un papel importante en términos de la psicología de los seres humanos, la reacción que puedan tener tanto los ciudadanos como las mismas autoridades políticas que no escapan a ser afectadas por la situación mundial que se presenta en los medios de comunicación y en otros países del mundo. Tanto así que hay países que han llegado a tomar decisiones basadas en lo que pasó en otro país o en lo que otra autoridad decidió y no necesariamente apegado a las necesidades de su población en particular o a la situación que tenía la epidemia en el país o en la sociedad que esas autoridades dirigen. Yo pienso que esta pandemia definitivamente nos va a dejar muchas lecciones aprendidas. Es difícil que podamos enfrentar una situación de la misma dimensión sanitaria, pero con el mismo impacto económico que esta, porque sencillamente tanto ni las autoridades ni los ciudadanos van a asumir con la drasticidad con que han asumido esta pandemia por ser la primera de este tipo. Entonces, yo pienso que quizás todo el tiempo hemos estado, no solo la República Dominicana, sino los países de la región y los países desarrollados, hemos estado semana a semana haciendo prueba-error de todo lo que acontece. No hay un tratamiento efectivo a la fecha, no hay una vacuna, tampoco hay una medida de manejo de las sociedades y del movimiento que aseguren que no va a haber una escalada de casos. Es decir, hemos estado probando alternativas que en algunos casos han sido efectivas, pero en otros no. Y yo pienso que es un aprendizaje para todos los países del mundo y para la República Dominicana es una gran oportunidad también para entender cuáles son las falencias de nuestros sistemas de salud, las falencias de nuestra dinámica empresarial inclusive, porque cuando hablaba hace un rato del tema de la imprevisión, pensaba en casos de empresas que he tenido contacto últimamente, que sencillamente ni siquiera contaban con un plan de contingencia para afrontar esto. Obviamente, prácticamente ninguna de las empresas grandes del mundo, pero ni siquiera tenían oxígeno para enfrentar una situación menor a esta. Es decir, 2 semanas, 3 semanas sin facturación puede llevarse de cuajo una empresa mediana o una pequeña empresa que vive de la facturación que puede hacer diariamente o que sencillamente tenga unos niveles de deuda no apalancadas que no sustenten no contar con una actividad económica constante de 2 o 3 semanas. Imagínense lo que supone esto para una empresa que no solo en el periodo de restricción que hemos tenido, que en algunas empresas va a ser de más de 60 días, sino lo que va a venir después. Porque hay empresas que sencillamente, y Porfirio señalaba algunos ejemplos ahí, que aunque se levanten las restricciones hoy mismo, van a tener un espacio largo hasta que vuelvan a la normalidad. Y quizás otras que nunca van a tener esa normalidad, porque sencillamente van a tener que transformar su modelo de negocio del convencional que quizás hayan tenido al día de hoy. Como en todas situaciones de este tipo, también hay muchas oportunidades. Hay organizaciones que han podido sacar ventaja de esta situación, otras que han respondido rápidamente, y ahí es clave entender la necesidad de que en el mundo que nos ha tocado vivir hoy, tengamos esa pericia de poder responder a tiempo.
Hay empresas que por la celeridad de responder se han visto en una situación más difícil, y otras que han podido reaccionar rápidamente han podido sortear la situación mejor. Pongo ejemplos, por ejemplo, la industria de restaurantes. Al principio yo monitoreaba los restaurantes que habían podido reaccionar a tiempo y transformar su dinámica hacia delivery, takeout, y otras sencillamente no lo hicieron y se tuvieron que amoldar a esa realidad 60 días después. Entonces, 60 días después ya hay un mercado que se movió a un competidor, hay el daño económico que supusieron esos 60 días fuera es obvio, y bueno, el factor de la velocidad de reacción es clave aquí. Yo pienso que definitivamente tenemos una situación desafiante en la República Dominicana. Tenemos un escenario político también hasta cierto punto sombrío hasta el momento, un posible cambio de gobierno de las autoridades que han estado durante muchos años. Y eso también supone un desafío para el mismo gobierno, que en un escenario de constreñimiento total de los ingresos fiscales, o no diría total, pero importante de los ingresos fiscales, tiene que sortear una situación difícil en la que las empresas tienen una baja actividad económica o sencillamente están cerrando, y las necesidades del sistema de salud se incrementan. Entonces, yo decía hace unos días que es la tormenta perfecta. Es en el escenario en donde el gobierno tiene que ser lo más activo posible, expandir el gasto público, y los ingresos fiscales se disminuyen. Eso lleva a un aumento de los niveles de deuda del país, y a la larga, por supuesto que eso tiene sus efectos económicos. Quisiera dejarlo aquí para darle la oportunidad a Gustavo y continuar con la discusión de preguntas y respuestas. Adelante, Gustavo. Bueno, gracias. La verdad es que verlos a todos ustedes ahí conectados significa que no es el tema del COVID el que está generando un gran interés, sino el tema de qué vamos a hacer durante y después del COVID-19, de este coronavirus, de esta infección. Creo que ampliar en la introducción más después de pasar Porfirio, Luis y Nacín, no es tan fácil hacerlo, pero tenemos que tomar en cuenta algo. Y decía Porfirio al inicio que las cosas volverán a ser como son. Yo creo que las cosas tienen que llegar a ser mejor que como son y que como fueron, porque estamos en este periodo de transición que nos obliga a todos a reinventarnos. Y el usar esta plataforma nos da una señal de que la tecnología, el internet y todo eso es mucho más que un selfie, más que publicar una foto en Instagram o en Facebook o comentar un Twitter, que así como ustedes me ven a mí, miren, tan jovencito como me ven, tengo una nietecita de 2 años y ella tiene ya 2 meses y medio dando clase a través de una plataforma. O sea, literalmente, en un maternal, y está dando clase en una plataforma, y para ella no tendrá que ser ningún tipo de reaprendizaje. ¿Para qué sirve esto? O sea, para ella saber lo que es un celular, una computadora con una cámara e internet, no va a tener que aprender nada nuevo, sino que es lo que ella acaba de aprender. Pero nosotros sabemos que la economía no funciona toda a través del internet. Entonces, Luis comentaba que esta ha sido la pandemia de transmisión en tiempo real. Él cometió algunos errores. La verdad es que no es día a día que nos enteramos de los casos. Usted pone la página de Johns Hopkins o pone coronavirus y le da a refrescar, y cada número de minutos le actualiza la plataforma, porque diferente a lo que estamos haciendo en República Dominicana, que una vez al día le decimos a la gente qué está pasando con la epidemia, en el mundo entero, cada vez que hay un diagnóstico de un caso, lo están subiendo en una plataforma que están siendo capturadas por ellos y se manejan en tiempo real.
¿Cuál es la importancia entonces de esa tecnología y de ese tiempo real? Bueno, primero es que nos ha llevado a nosotros mucha ansiedad a todos, como en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo y como sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos tanta información que no sabemos cómo manejarla en un momento. He estado hablando de esta pandemia desde enero, ¿verdad? En mi programa de televisión escribí un artículo el 16 de marzo, esperé que pasara las elecciones el día 15 antes de publicarlo porque no quería que tomara desde el punto de vista político con ninguna señal. Y empecé a hablar de muchas de las cosas que nosotros como país teníamos que comenzar a hacer. Y hablé precisamente de cuáles eran todos los sacrificios que iban a tener que hacer todos y cada uno desde los sectores. El gobierno desde el punto de vista de organizar, de soportar, de apoyar y de ir identificando las industrias que iban a ir perdiendo mercado de manera temporal y que son para nosotros industrias claves de nuestra economía. La industria turística, la industria de zona franca en gran parte y también entonces teníamos otro elemento, las remesas. Pero ¿qué iba a pasar con cada una de esas situaciones? ¿Qué iba a pasar con el sector agrícola? Que en este momento toda esa producción que iba a servir a los hoteles, que para esta fecha, estos últimos 3 meses, pudo bien haber tenido que servir comida para alrededor de 1,5 millones de personas adicionales, más la que envía Haití, no la está consumiendo y están en nuestro mercado. Pero eso ha conllevado también a que los productores tengan que vender a un precio más barato que al que produjeron. Y entonces, por suerte, hoy empezamos a escuchar un tema de rescate de parte del gobierno. Pero que como decía Nassim, y es que el gobierno tiene todo el dinero. No, o sea, el gobierno va a tener una baja en sus recaudaciones por todo esto. O sea, que vamos entrando como una bola de nieve, que cada una de esas situaciones va dificultando la otra y poniéndola mucho más difícil. Ahora, ¿cómo vamos todos nosotros a colaborar para salir de esta crisis? Porque esta crisis no se la podemos dejar al gobierno, no se la podemos dejar a los grandes empresarios. Aquí en el grupo hay personas que trabajan en empresas de diferentes niveles, como también pueden haber microempresarios o de MIPYMES. Entonces, cada uno tendrá que entender cuáles son las herramientas para reinventarse que tiene que tener a mano. Porque definitivamente las cosas van a dar un giro, pero tienen que dar un giro para que nosotros aprendamos a hacer la cosa de una manera diferente, como la estamos haciendo ahora, que así como estamos reunidos aquí, muchos de ustedes ya han tenido cientos de reuniones y ustedes ven todos los programas de televisión, la radio que usted escucha también se está haciendo a través de plataformas digitales. Quiere decir que todo el mundo ha tenido que reaprender. Para muchos, eso ha conllevado nuevas herramientas y la gente que tiene que hacer esto constantemente, bueno, y pasa en los Estados Unidos, si usted entra ahora mismo a Amazon y trata de comprar una cámara, de una webcam o unas luces o un micrófono o algo que se le sirva a usted para estar bien iluminado con todas las herramientas que necesita de cara a poder trabajar a través de esta plataforma, si usted es una persona de oficina, estos casos están que no van a estar disponibles por ahora y todos los temas de tecnología. ¿Por qué? Porque la gente se está preparando para el nuevo entorno en el que vamos a vivir. Y lo que nos queda a nosotros en este panel entonces es empezar a discutir entre nosotros y luego ustedes cómo vamos a ir abordando todo este entorno desde la pandemia y la pospandemia, sin ningún temor, simplemente sabiendo que tenemos que tomar decisiones acertadas, a tiempo, con informaciones útiles, porque hay mucha información que lleva más terror que lo que aporta para hacerlo. Muchas gracias, Gustavo. Yo quisiera enfocarme en ciertas situaciones y estereotipos. Digamos, pensemos en un país donde la economía la mueven las pequeñas empresas. Y usted, por ejemplo, quiero dirigirme a ti, Luis. Tú eres un pequeño empresario, tienes un inventario de materia prima que te tomó de sorpresa ahí
tiene unos productos elaborados de repente en tu almacén determinado, tiene un personal en su casa que no lo puedes llamar a trabajar porque las condiciones no son seguras, los impuestos están diferidos pero tienes que pagarlos, tiene un mercado que está entrando en recesión, pero a la vez tú tienes un espíritu empresarial, innovador, como plantea Gustavo, quieres seguir adelante. ¿Cuál es el mensaje para esa persona que no quiere dejarse vencer por la crisis, que quiere salir adelante y además quiere salir adelante con su gente, con sus colaboradores, con los que él ha tenido éxito? ¿Qué le decimos, Luis? Bueno, mira, me pusiste en el escenario más complicado. Me la pusiste en China, ya que estamos hablando de COVID. Tal vez la pequeña y mediana empresa es la que tiene las mayores fragilidades en este momento. Porque por una parte, no es la gran empresa que se puede o autoapalancar o hacer los arreglos interinstitucionales para poder apelar a la tecnología, apelar a una serie de herramientas que ya la musculatura empresarial, por el hecho de ser macroempresa, se le permite y ya lo tiene acostumbrado, ni tampoco soy el ciudadano a pie que estoy directamente dependiente de un subsidio público que en un momento dado me proteja si soy asalariado o si tengo simplemente que lograr mantener un ingreso mínimo mientras la situación se puede ir con el tiempo medianamente estabilizando. Soy un pequeño empresario que tengo 10, 15 o 20 empleados, cuando mucho, y que de una u otra forma tengo una muy limitada capacidad de inversión y de recambio tecnológico por mi tipo de negocio. ¿Qué tengo que hacer? Ser innovador. Repensarme la naturaleza del negocio, repensarme la manera como puedo conectar con mis anteriores clientes, porque puede que esos clientes, tal y como los conocí, no los vuelva a tener, o no los vuelva a tener en la magnitud que lo tenía antes. Entonces era un poco lo que mencionaba Gustavo hace un rato. Muchos restaurantes, y Nasib también lo dijo, restaurantes pequeños que se pusieron las pilas rápidamente y empezaron a reconvertir su estrategia de producción de servicios y sus canales de comercialización de productos, vieron la posibilidad de no cerrar totalmente, de no mandar toda su gente a casa, de no tener que esperar un subsidio público, sino simplemente empezar a reconvertir su negocio y empezar a dirigirlo de una manera diferente. No digo que esto sea sencillo, decirlo es fácil, hacerlo no es tan fácil, porque depende mucho de la naturaleza del negocio. Pero yo creo que es donde las fragilidades son más altas, es donde la innovación y la iniciativa tiene que estar más aguda, porque no tenemos esos mecanismos de apalancamiento grandes que pueden tener las grandes empresas, ni tenemos la certeza de un apalancamiento público a través de un subsidio o de un seguro de desempleo. Entonces tenemos que buscar la manera de repensar nuestro negocio, de volver a mirar nuestros clientes, de no perder el contacto con ellos y de tratar al máximo posible de mantener el negocio vivo, así sea con unos niveles de producción de un 25, 30, 35, 40% de lo que teníamos hace 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque es que de lo contrario somos el lado más delgado de la cuerda. El pequeño y mediano empresario es el lado más delgado de la cuerda, el que tiene menos capacidad de invertir en grandes estrategias tecnológicas que le permitan acercarse al cliente de otra manera, hacer reingeniería de sus productos. Imagínense, un pequeño restaurante, una pequeña cafetería, una pequeña ferretería que dependía del contacto directo uno a uno, proveedor-cliente, suplidor. Esa cadena de producción diáfana, rápida, transparente que teníamos hace 4 meses se rompió por completo. Entonces ya no sabemos cuándo nos van a volver a suplir. Ya no sabemos cuándo va a volver nuestro cliente. Y de una u otra forma tenemos que acercarnos más bien a él para tratar de darle la naturaleza del servicio de una forma un poco diferente, pero que nos permita mantener una viabilidad de la estructura mínima para producir servicios. Es difícil, no es sencillo, pero yo creo que es la única manera y como muchos pequeños y medianos empresarios han logrado sortear un poco estos últimos meses, pero que volvemos a lo mismo que hablábamos hace un momento. En la medida en que el periodo de inestabilidad se mantenga y dependiendo como sea el comportamiento epidemiológico de la crisis, en los meses que vienen más adelante, que Dios quiera no haya un pico o un rebote muy alto de casos con la reapertura progresiva,
de eso va a depender mucho la sostenibilidad de muchas de las estrategias, no solamente de las pequeñas empresas, incluso de las empresas grandes. Muchas gracias, Luis. Nassim, quiero plantearte digamos así, con el mismo protagonista la pregunta desde otra perspectiva. Ese mismo empresario que dice, óyeme, yo llegué impreparado a la crisis. Mi sistema... Te perdí, Porfirio. Sí. Y que hay serios problemas con el internet en la zona. Sí, 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 desde temprano está muy inestable. Bueno, pero sin escuchar la pregunta de Porfirio, voy a aprovechar Exacto. el espacio en la línea de lo que comentaba Luis. Y voy a invitar a la audiencia a hacer una especie de abstracción momentánea, porque tal como decía Gustavo, nosotros tenemos un bombardeo tan fuerte que a veces nos pierde la perspectiva de la realidad, ¿no? Y empezamos a tomar decisiones basadas en ese, digamos, en ese nivel de infección, y valga la palabra al que estamos sometidos en este momento. Entonces, haciendo una abstracción, entendamos que lo que está imposibilitando la actividad económica, o lo que la imposibilitó durante mucho tiempo en el país y en otra parte del mundo, es el distanciamiento social. El distanciamiento social que, perdón, ¿me están escuchando? Creo que... Sí, sí, te escucho, Ya. ahora sí. Ok, ok. Decía que el distanciamiento social es la medida sanitaria que han adoptado la mayoría parte de los países, y es una recomendación de la OMS como una medida efectiva para reducir el nivel de contagio y la incidencia de la enfermedad. Entonces, dicho esto, el distanciamiento social no supone la paralización o la reducción de la actividad económica. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo esa explicación que es obvia para todo el mundo? Bueno, es importante porque tenemos que entender cuál es la naturaleza de la reducción de la actividad económica. Si es esa, entonces es necesario, como decía Luis, ser creativos para lograr que convivan actividad económica, distanciamiento social y al mismo tiempo, como consecuencia, reducción de casos. Eso no es tan fácil en todos los tipos de negocios, y no hay una solución efectiva para todos los tipos de negocios, porque no es igual la actividad económica de un hotel que la actividad económica que tiene un importador de madera. Entonces, necesitamos customizar y personalizar las medidas de distanciamiento social que hagan efectiva una reducción en los niveles de incidencia, pero que mantengan la actividad económica. Miren, ha salido tanta literatura durante los últimos meses que han llegado inclusive a analizar que la cuarentena en sí no es una solución 100% efectiva para la reducción de los casos. En el estado de Nueva York, por ejemplo, se identificó que la mayoría de las hospitalizaciones en una de las semanas pico de la pandemia eran personas que estaban en su casa, que estaban en cuarentena, encerrados en su casa, y que no tenían otra vía de contagio que no fuera en el mismo hogar. Entonces, con esto no quiero decir que la medida de distanciamiento social y la cuarentena aplicada en el momento correcto sean una solución o no, pero sí quiero decir que el solo hecho de acudir al espacio de trabajo no supone un mayor riesgo que acudir al supermercado, o no supone un mayor riesgo que ir al banco. Entonces, fíjense que durante el periodo de restricciones, la actividad económica se redujo, y psicológicamente empezamos a entender que el espacio de trabajo suponía quizás el mayor espacio de contagio, y no lo es. Por supuesto, todo esto hay que tomarlo con pinzas. Hay que determinar si la actividad económica a la que se dedica la empresa X
tiene una dinámica de flujo de interacción de la población que haga posible un mayor nivel de contagio. Yo he visto con buenos ojos, por ejemplo, de que en la República Dominicana, y digo que ha sido inclusive una sorpresa para mí, que el uso de mascarilla es generalizado. O sea, yo esperaba que no esperaba, perdón, que en tan corto tiempo hasta el frutero de la esquina tenga una mascarilla puesta. Y eso es quizás en un país pobre como el nuestro, en vía de desarrollo, una cosa, un nivel de reacción bastante rápida. Quizás debemos profundizar medidas de higiene en el espacio de trabajo, cambiar dinámicas, cantidades de personas, etcétera. Pero la actividad económica en sí no es la que te contagia. Y quiero ser como hasta paradójico con eso, porque a veces nos envolvemos tanto en la dinámica de la información que recibimos que podemos llegar a confundirlo. El mismo nivel de exposición que usted tiene al montarse en el ascensor de su edificio, lo tiene quizá a montarse en el ascensor de la oficina o al entrar en su espacio de trabajo. Y quizás si usted no tiene el compañero que tenía al lado todo el tiempo y lo tiene a 2 metros, como pudiera decidirse en un escenario como el de ahora, quizás está menos expuesto que estando en su casa y recibiendo a un hijo que salga y entre todos los días y que se expone igual en la calle para posible eventualmente contagiarse y llegar a contagiar a la persona que está trancada en su casa. Entonces, digamos que con esto quiero decir que es necesario que hagamos una abstracción de entender que el distanciamiento social es posible con una actividad económica en muchos casos. En otros casos no, pero en los casos en que sí sea posible, la reducción de la actividad económica o la suspensión de ella no tiene mucho sentido. Eso es lo que quiero llevar al ánimo de la discusión. Gracias, Nassim. Gustavo, ¿cómo genero confianza en la gente que demanda mi servicio, en mis usuarios? Justamente eso que planteaba Nassim, la gente que de alguna manera puede pensar que al ir a mi negocio, comprarme, o incluso la misma sociedad, digamos así, las comunidades circundantes, se sienten a riesgo por mi actividad. ¿Cómo le genero confianza? ¿Cómo manejar ese discurso de la confianza asociado realmente a medidas de control de riesgo? Bueno, ahí hay varios elementos que hay que utilizar para en términos de generar confianza de los usuarios. Lo primero es que los usuarios, pienso en mí en cierta medida, somos demandantes de la responsabilidad con que las empresas se manejan y con que las empresas manejan la información. Y eso les da la tranquilidad de saber que aún reconociendo el riesgo a que pueden estar expuestos, se los deja saber y no les miente. Les voy a poner un ejemplo, y quizá muchos de ustedes son socios de Priceman, y si lo son y están inscritos en su correo electrónico, en algún punto el mes pasado recibieron un correo donde decía que ellos habían tenido el contagio, detectado un empleado que dio positivo al COVID y que ellos activaron todos los protocolos internacionales que ellos tienen definidos en estos casos, además del contacto con las autoridades de salud y el contacto y el seguimiento a las guías de la Organización Mundial de la Salud y del CDC, siendo ellos una empresa norteamericana, y que habían aislado al trabajador, que habían aislado todos los contactos, que habían empezado un proceso de sanitización y esterilización desde la ductería de los aires hasta todo, con el contrato de una compañía, y que les recomendaban ahora que usted fuera, si podía, ir solo y no fuera con más nadie para que hubiera menos gente dentro de la tienda circulando, que no llevara personas mayores si no era muy necesario, para personas que estuvieran en riesgo o niños no estuvieran dentro de la tienda. La necesidad obviamente de usar la mascarilla, los guantes no son necesarios. Yo soy un opuesto a los guantes en todos los lugares y en público.
Usted no se imagina lo que está con unos guantes 1 hora. Imagínese que usted tenga que estar 8 horas con unos guantes. Se le van a achicharrar las manos y al final va a terminar más contaminado por todos los lugares porque usted no se va a ir a lavar las manos. Usted va a estar confiando siempre en los guantes. Bueno, estoy poniendo esto. ¿Qué pasó? ¿Priceman perdió su mercado? No, claro que no. Yo fui ese mismo día a Priceman. Ese mismo día fui a Priceman. ¿Por qué? Porque me sentí confiado en lo que ellos habían hecho. Claro, seguí tomando mis medidas de precaución. ¿Cuáles eran? Fui con mi mascarilla, llevé yo mismo mi gel antibacterial, a pesar de que ellos tienen en la puerta, le unté a la barra del carro y hice lo que tenía que hacer. Entonces, eso es por un lado. Es el tema de la comunicación. Es importantísimo el tema de la comunicación, aun cuando sabemos el uso perverso que otros le pueden dar a la comunicación. Y este ejemplo se lo estoy poniendo porque nosotros lo practicamos directamente en una de nuestras empresas. Mi familia tenemos un centro, una residencia geriátrica con 70 personas adultos mayores, de los cuales 65 son encamados con Alzheimer y necesitan movilidad. Y todas las medidas que fuimos tomando desde febrero, antes de que llegara el coronavirus a la República Dominicana, se las fuimos comunicando a los familiares de los residentes que tenemos allá. ¿Qué pasó? Todo el mundo confió, nadie, le dimos las opciones que tenían que tener, qué hacer, el que lo quería retirar, el que lo quería mantener allá, le dijimos todo y paso por paso, y cada vez que se tomaba una medida nueva, se le implementaba desde suspensión de las visitas, desde todo lo que se hizo con el personal, etcétera, etcétera. O sea que la comunicación es extremadamente importante para usted generar confianza en el público que le consume su producto o su servicio. Ahora, si el producto que usted tiene puede ser vendido sin estar de cara al público, entonces usted va a tener que hacerse de una de esas herramientas y estar haciendo necesariamente lo que llaman los delivery. O sea, el envío, pues, si puede utilizar las herramientas tecnológicas para vender, usted utilice las herramientas tecnológicas para vender. O sea, cuando la gente vaya a su negocio, que note que hay está montado todo el andamiaje de prevención, no solamente para los empleados, sino para el que llega. Pero si yo llego y voy a estar interactuando en su empresa por 15 minutos, media hora, 20 minutos, 1 hora, yo voy a tomar las medidas necesarias, pero yo no quiero entrar a la empresa y entonces encontrarme que Luis está, como él decía, con el barbillo aquí arriba, que Nassim no lo tiene puesto, que Porfirio está también, ¿verdad? Sacudiéndose la nariz delante de todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, las medidas y la concienciación de nuestros empleados de cara a las medidas que tienen que tomar y que la gente pueda verlo y diga, bueno, me siento cómodo, porque Nassim puso un ejemplo sencillo, los restaurantes. Si usted va a un restaurante y usted siempre está observando el nivel de limpieza o no, los baños, las mesas, el mantel, el uniforme del personal que sirve la comida. ¿Por qué hay tanta transparencia en muchos restaurantes que te ponen la cocina donde tú veas a través de un cristal cómo se está cocinando? Porque te está diciendo, yo quiero que tú veas que estamos trabajando de manera limpia, pero quiero que mis empleados se sientan identificados con eso. Por eso le planteaba, y es un término, y les cuento eso, y me excusan que utilicé una de nuestras empresas, pero nosotros tenemos una cámara de internet para las personas que tienen su familiar ahí, y ellos pueden ver, a través de entrar con una clave y mirar. Siempre hay un mecanismo de confianza que yo tengo que crear para que la gente se sienta segura de cara a que yo le estoy vendiendo un producto seguro, en condiciones seguras, y que no soy una fuente de contagio. No estoy eliminando totalmente las posibilidades de contagio, porque eso depende de muchos factores. Estoy minimizando las posibilidades de contagiarlo, por lo tanto, eso va a generar confianza en todos nuestros clientes. Excelente, excelente, Gustavo. Luis, sé que quieres hacer un comentario sobre esto de confianza. Te queremos escuchar, pero quiero hacerte más complicada la cosa. Y quiero que además, te refieras a lo siguiente. Mira,
como ya ustedes han estado planteando, hay una cantidad enorme de información. Probablemente la palabra coronavirus debe tener un récord difícilmente superable de mención en el lapso de tiempo de diciembre para acá. No creo que haya ninguna otra palabra en el mundo que haya tenido tantas menciones y tantas referencias. Nos levanta y nos acuesta, digamos así. Pero al tiempo que hay tanta información, hay una enorme confusión. Un amigo nuestro habla de la infopandemia. Dice que en paralelo con la pandemia sanitaria, una pandemia de información. Y eso hace que la gente se confunda y la confusión genera miedo, parálisis. Entonces, sobre este tema al final gestionar esta crisis es lo que nosotros conocemos ya en el mundo más técnico como una gestión de riesgo. Al final es un riesgo que se activa y tú tienes que gestionarlo y hay todo un proceso para hacerlo. Entonces, me gustaría que usted refiriera a ese tema, dónde yo consigo realmente ayuda que valga la pena, ayuda especializada, información especializada, orientación especializada. He visto, por ejemplo, que en Estados Unidos la OSHA acaba de sacar un documento importante sobre orientando a las empresas. Aquí el Ministerio de Industria y Comercio ha sacado algunos documentos para pymes, pero digamos, en esencia, ¿cómo yo discrimino, de hecho, una fuente de información, una opinión que tenga sentido, que tenga sustento versus una opinión que no la tiene? Que es parte también, por supuesto, como decía Gustavo, de la generación de confianza. ¿Qué opinas, Luis? Sí, gracias, Porfirio. Precisamente parte de mi comentario inicial que quería hacer en relación a lo que Gustavo mencionaba, de la confianza, que estoy completamente de acuerdo con él. Y precisamente una de las valoraciones más importantes que tiene el ciudadano en relación con aquellos casos, llamémoslo exitosos, que hasta el momento se han venido documentando en algunos países y sociedades donde el manejo global de la pandemia ha sido un manejo ordenado, ha sido un manejo con no muchos casos, con muy pocos fallecimientos, con un nivel de acatamiento de las normas más o menos estándar, seguidos por la mayoría de la población y con muy buenos resultados en términos de cohesión social. El factor común que ha salido a flote no es el número de pruebas COVID que se realizan, que es importante, pero no es el factor. El factor se llama confianza en las autoridades de gobierno. Eso se ha visto en Nueva Zelanda, eso se ha visto en Canadá, eso se ha visto en Corea del Sur, eso se ha visto en varios países donde adicionalmente de las intervenciones que se han hecho en materia sanitaria, porque hay que hacer pruebas, hay que testear, hay que hacer acatamiento del distanciamiento social, hay que llevar la mascarilla. No estamos diciendo nada distinto a lo que se está diciendo en el mundo entero, pero lo que realmente, con base en evidencia actual, documentada ya de casi 3 meses o 4 de pandemia, en aquellos países que se pueden decir que han manejado exitosamente esta situación de crisis, se llama confianza en las autoridades gubernamentales. Y esto es muy importante. Confianza en sus instituciones de salud, confianza en los mensajes que se da a la población, confianza en lo que dicen las autoridades sanitarias, los médicos, en los investigadores. La gente confía en los mensajes que dan las estructuras de gobierno formales. Y eso permite, pasando al segundo, a la pregunta que tú me haces, el discernir qué información es buena y qué información es mala tiene una altísima relación con el tema de la confianza. Si yo tengo un claro canal de comunicación, si yo sé cuáles son las instituciones de mi país que son confiables, con las cuales yo puedo saber en un momento dado cuál es el comportamiento real de la pandemia. A ver, yo me atrevería a decir algo y tal vez no me equivoque o no me equivoque mucho, ¿sí? En el sentido de que casi ningún país del mundo tiene el número exacto de contagios que debería tener. No lo tiene totalmente documentado. Por eficiente que sea el sistema de información, por voluminoso que sea el número de pruebas COVID que hagan a la población, ningún país del mundo tiene el número exacto de casos que debería tener. Algunos se acercan mucho más a la realidad que otros. Por tanto, ese número real siempre lo vamos a tener con una gran incógnita.
pero es diferente ignorar un 2, un 3 o un 5% que ignorar un 50%. Entonces, en ese nivel de proporcionalidad, yo tengo que ir a fuentes que sean confiables, que me documenten y que me den certeza de que lo que están haciendo, lo están haciendo de buena fe y por el interés público total. Y en ese orden de ideas, no dejarnos llevar por lo que sale comúnmente en las redes sociales. Porque lo que sale en las redes sociales no tiene filtro, todos lo sabemos. Volvemos al tema de la sociedad hiperconectada. En la sociedad hiperconectada vale todo, para bien y para mal, vale todo. Y no hay filtro. No hay filtro en lo que sale en YouTube, no hay filtro en lo que llega por Instagram, no hay filtro en lo que sale por las diferentes redes a las cuales tenemos acceso desde un aparato móvil tan sencillo como este, y para el cual nuestros mismos hijos tienen un acceso prácticamente ilimitado. En ese orden de ideas, confiar en la autoridad sanitaria, confiar en los organismos de investigación, en los centros de control de enfermedades, en las autoridades, son signos inequívocos de que estamos haciendo las cosas bien. Ahora bien, en materia económica, los informes, por ejemplo, de la CEPAL, los informes, por ejemplo, de la OIT, en materia del impacto en la masa laboral por toda la pandemia COVID y el impacto social en todo lo que tiene que ver con los determinantes sociales que afectan el bienestar de las personas, son fuentes que son de altísima confiabilidad. Entonces, yo creo que hay fuentes confiables, que hay medios de comunicación serios, como también no los hay, porque hay de todo, medios de comunicación serios y medios de comunicación no tan serios que cuestionan la información que está en este momento disponible, porque de una u otra forma la verdad se va a terminar imperando. Y como una pandemia es lo que más se parece a una guerra, en todas las circunstancias habidas y por haber, es lo más parecido a una guerra, todos sabemos que el primer muerto en toda guerra es la verdad. Y a partir de ahí, pues cualquier información que salga y que quede nadando por ahí, hay que mirarla con lupa. Por eso es que es muy bueno escoger las fuentes de información. Muchas gracias. Una pregunta para todos, digamos así. Y me gustaría que respondieran con sí o con no, o lo más breve posible. Es el primer tema. La primera pregunta es, ¿estamos preparados para ir a la siguiente fase? Y entonces una segunda pregunta para que ya sí generen comentarios. ¿Cómo cuidarnos, cómo protegernos de la falsa sensación de seguridad que nos dan, Nacín hablaba y también Gustavo de algunos EPP, que nos dan una falsa, pero también información que te dan falsa, instrumentación, intervenciones que generan falsa sensación. Y decía un amigo militar, decía, la peor amenaza es no saber que hay una amenaza. ¿Cómo nos cuidamos de esa cosa? Entonces, dos preguntas, reitero. ¿Estamos listos para la siguiente fase? ¿Sí o no? ¿Y cómo nos cuidamos de las falsas sensaciones de seguridad? Nacín. Bueno, primero hay que entender que si nos referimos obviamente a la situación que tenemos en el país, mi opinión es de que nosotros no hemos agotado ninguna fase de manera pura. Eso es lo primero. Es decir, nunca hemos tenido un cierre total, nunca hemos tenido un cierre parcial al 50% como estamos supuestamente ahora. Y probablemente no vamos a cumplir la siguiente fase tampoco en toda su dimensión. Si yo pienso que hay dos elementos importantísimos para saber si tomamos otras medidas o arreciamos las vigentes, que sería más bien la pregunta, porque hablar de fases en nuestro entorno social es un poquito difícil. Pero yo diría que hay dos elementos que deben llamarnos a la atención. El primero es la capacidad del sistema de salud de responder a las hospitalizaciones. Y el segundo es el nivel de letalidad. Nosotros estamos frente a una enfermedad que es un síndrome respiratorio agudo. Digamos, no quiero establecer comparaciones con la gripe común o con la influenza estacional, porque a veces la gente salta, ¿no? Cuando se establecen ese tipo de comparaciones, ¿no? Pero se trata de una enfermedad con
digamos que comparte características con la gripe, ¿no? Sobre todo en la forma de transmisión y demás. Entonces, con la gripe nunca hemos visto que se está monitoreando día a día el número de casos o que un ministro de salud se sienta todos los días a decir el que se murió de neumonía o el que se murió de gripe estacional, ¿no? En el caso del coronavirus sí lo tenemos diario y lo vimos en CNN y vemos al ministro, ¿no? El factor determinante aquí son las muertes y las hospitalizaciones, no más. El número de casos es un factor que puede impactar o que puede no, que impacta definitivamente en las posibles hospitalizaciones y que impacta en la letalidad, en el número de muertos, obligadamente. Pero el número de casos en sí no es relevante, porque el número de casos no lo vamos a poder contener. No hay un tratamiento, no hay una vacuna efectiva y probablemente vamos a convivir con el virus durante años desde ahora, desde que apareció el virus. Entonces, yo creo que lo que debemos ir monitoreando día a día es si el sistema de salud puede seguir respondiendo, si el nivel o los tratamientos que se están aplicando a la población que es hospitalizada son efectivos, porque la hospitalización en sí tampoco supone que se va a morir el paciente. Si tenemos un índice de hospitalización mayor y un índice de letalidad menor, quiere decir que el tratamiento está siendo efectivo y que el sistema de salud ha podido responder oportunamente a esto. El tema de las poblaciones vulnerables es clave. He sabido ya con el poco tiempo de pandemia que tenemos de que las poblaciones de alto riesgo son las poblaciones con comorbilidades, principalmente condiciones persistentes de diabetes, hipertensión, VIH-Sida, cáncer, población adulta mayor, mayores de 65 años, que deben tener una protección especial y unas condiciones de distanciamiento, digamos, más rígidas que el resto de la población, y entender que vamos a seguir con un número de casos importantes. Esto es importante también para el tema psicológico, porque cuando haya una escalada del número de casos y quizás podamos contener el nivel de hospitalizaciones y bajar el índice de letalidad, yo diría que lo estamos haciendo bien, no lo estaríamos haciendo mal. Ahora, eso todo el mundo no lo va a entender de la misma manera. Habrá gente que dirá, se dispararon el número de casos. Bueno, y si se disparó el número de casos, entonces tenemos que regresar atrás y entonces la población entra en pánico y es un círculo vicioso complicado al que las autoridades tienen que anticiparse y ser, como decía Luis hace un rato, ser inteligentes a la hora de comunicar estratégicamente cuál es la situación de la epidemia día a día, ¿no? Y cuáles son los aspectos relevantes que la población tiene que considerar para protegerse a sí misma y para proteger a su familia y sus colaboradores en las organizaciones. Yo creo que eso es central. Muchas gracias, Nassim. Luis, ¿algún comentario sobre eso? Bueno, muy rápidamente para darle la palabra también a Gustavo. De tu primera pregunta, la respuesta es no. Sencillamente, no. Porque nunca lo hemos estado. No estuvimos ni para la llegada de la pandemia, ni para mantener el aislamiento puro, ni para hacer la fase 1 llamémoslo así, de reingreso progresivo a la actividad laboral. No lo hemos estado para nada. Y no es ni bueno ni malo, sencillamente porque es que, primero, ha sido una situación tan súbita y ha sido una situación para la cual ni ni ningún sistema de salud estaba suficientemente preparado, que evidentemente ni tenemos el control férreo que tuvieron los chinos de mantener poblaciones enteras totalmente aisladas, llevándoles comida a su casa, llevando un censo completo, o en Corea con seguimiento por GPS, o tampoco somos los suecos que decidieron sencillamente no hacer nada porque son suecos y porque definitivamente tienen un nivel cultural y porque tienen un nivel de confianza en sus autoridades que les dijeron quédense en casa,
asumieron que era una decisión voluntaria y el 85% de la gente se quedó en casa cuando tenía que quedarse en casa. Entonces, no hay ninguna experiencia que pueda servir de buen ejemplo para la nuestra, porque cada sociedad reacciona con lo que tiene y con la información que maneja y con la infraestructura que tiene. Por tanto, la respuesta es no, y me reafirmo en ella. La segunda pregunta, ¿qué hacer para protegernos o para no caer, digamos, en una falsa confianza, en una situación de apertura progresiva de servicios? Cuidarnos, o sea, hacer de cuenta que estamos expuestos, porque es la realidad. El factor crítico de toda esta situación se llama exposición, no es otra cosa. Y es una relación tiempo-permanencia. Es una cuestión de tiempo y permanencia. Entre más estemos en la calle, más chance tenemos de estar expuestos, indistintamente que nos cuidemos. Evidentemente, entre más nos cuidemos, el factor tiempo se alarga. Y hay la posibilidad de que llegue una vacuna, y hay la posibilidad de que salgan mejores tratamientos, y hay la posibilidad de que en unos años adquiramos la inmunidad de rebaño de la que tanto se habla y que parece que fuera que llegara por decreto, cuando es una exposición permanente y prolongada en el tiempo a un microorganismo que produce una respuesta inmunitaria en el organismo. Si estamos hablando de que para tener inmunidad de rebaño necesitamos que el 60 o 70% de la población del país esté expuesta, pues es hacer 4 números y nos vamos a dar cuenta que podemos sentarnos perfectamente a esperar 5 años y todavía no la hemos adquirido. Para entonces ya habrán llegado vacunas, muy seguramente en 1 año o 1 año y medio, y ya podremos ir adquiriendo una inmunidad más artificial y menos natural. Pero es cuidarnos, básicamente cuidarnos y exponernos lo menos posible, tanto nosotros mismos como a los demás. Muchas gracias Luis. Gustavo. Bueno, Porfirio, tú pediste que fuera una respuesta corta. Yo quiero primero hacer 2 preguntas para saber si me acojo a la 5ª enmienda, ¿verdad? Y no respondo nada, ¿verdad? Y también si todo lo que diga puede ser utilizado en mi contra. Por supuesto. No, ¿sabes por qué? Porque aquí estaría entonces, esa pregunta me pone en 2 posiciones. Una desde el punto de vista de ser médico y la otra desde el punto de vista de ser un consultor gerencial, de donde está mi formación. Que hable el médico. Que hable el médico, por favor. Es que para poder hablar desde las 2 perspectivas y que sepan que son 2 perspectivas que tienen que conjugarse, pero que yo lo que voy a hacer es permitir que cada uno de nuestros conferencistas, nuestro público pueda formarse su idea y entender lo que quiera. No tengo una respuesta absoluta para ninguna de las 2. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la enfermedad, quiero decir una cosa. Yo estoy mucho más esperanzado porque esa misma tecnología que nos ha agobiado, también es la tecnología que nos está permitiendo a nosotros hacer a una velocidad, casi a la velocidad de la luz, los estudios de tanto epidemiológicos como de los tratamientos, como de las complicaciones, como de lo que funcionó y lo que no funcionó. Y es increíble que una enfermedad que tuvo un comportamiento, le podemos llamar errático, pero era un tema de no ser, que todo el mundo lo ha utilizado para echarle la culpa al otro. Los chinos escondieron la autopsia y no dijeron que era un problema vascular, coagulatorio. No lo dijeron, no lo sabían. Tan sencillo como eso. Si lo hubieran sabido, no se les muere ni uno, porque ellos no estaban ahí jugando de si vamos a matar 30,000 para nosotros poder dañarle la vida a los demás. O sea, toda esa teoría de conspiración. Pero hoy en día conocemos más de la enfermedad en tan corto tiempo, quizás por el volumen al que ha estado sometido la comunidad médica, que ha tenido que aprender tan rápidamente, y hoy sabemos muchas cosas que no sabíamos 1 mes atrás ni 2 meses atrás. Ya sabemos los tratamientos que no funcionan, por lo menos de los que se probaron, y sabemos los que medianamente funcionan, pero no es solamente el tratamiento, es cómo medimos la fase de la enfermedad, porque no es una enfermedad coagulatoria el virus, es una neumonía viral que termina en un proceso inflamatorio y coagulatorio, para que no se lleven de teoría, de esas que ustedes leen por ahí, todas esas cosas que le llegan por Facebook, por WhatsApp y todo el mundo mandándoles cosas. No, es una enfermedad que termina siendo eso. Ya eso lo conocemos y podemos adelantarnos a tratamientos a temprano. Por lo tanto,
en ese sentido, a mí me da menos miedo abrir y me acojo a una de las cosas que decían, la capacidad de respuesta. Nuestro sistema, el nuestro, ahora mismo tiene un bumper muy cómodo entre lo que se llamaría la capacidad de servicio, ¿verdad? Porque el tema del aplanamiento de la curva no se entendió y se pensó que era mantenerla en un punto y simplemente bajarle en relación a la capacidad de dar servicios que tiene un país para evitar que se desborde. Y nosotros subimos ese bumper, esa zona de confort, y hasta ahora eso ha estado subutilizado, digámosle así, subutilizado. Pero la salud no es solamente el COVID. Y yo creo que esto nos va a llamar a una reflexión, quizás en otro webinar, donde nosotros podamos hablar de que esto lo que está llamando es a una gran reflexión de cómo reorganizar los sistemas de salud. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido me siento más cómodo de una reapertura. De hecho, yo la solicité, la pedí públicamente en uno de mis programas de televisión. Y le hicimos esa pregunta al ministro. Y él siempre decía que no estábamos listos, pero nosotros sabíamos que venía una fase en la que había que abrir. Ahora lo que había que tomar eran las medidas adecuadas para abrir. Y ya nosotros hemos hablado de ellas. ¿Qué tiene que hacer cada quien dentro de su propia responsabilidad personal, más las responsabilidades corporativas, empresariales, de poder garantizar que las cosas funcionen? Entonces, desde ese punto de vista, yo me acojo. Ahora, ¿estamos listos desde el punto de vista que hicimos las mediciones de estos primeros 14 días? No, porque cuando llevábamos 5 días, del 20 al 25, que fue que se reiniciaron los trabajos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que abríamos las tiendas para esta semana, que eso estaba para la fase 4. Entonces, sin preparar nada por ahí y no sabemos todas las infecciones de otro tipo, respiratoria, de piel y de diferentes lugares, que va a causar haber encendido un aire acondicionado en una plaza comercial, en una tienda que está húmeda de estar cerrada 2 meses y medio, que esa tela, ese calzado, todo lo que hay ahí acumuló algún tipo de contaminante, hongos, bacterias que crecieron, otros virus y que están recirculando ahí y que no vamos a saber si son el coronavirus de entrada o no. Métale a Duquesa atrás. Entonces, en eso. Ahora, la pseudo confianza. Bueno, ¿qué te digo? Vamos a tener que seguir confiando en lo que cada uno de nosotros hagamos. Ahora, somos una sociedad organizada, como decía Luis. Somos una sociedad disciplinada en ese sentido. No, no lo somos. No lo somos y está aprobado. Sal todos los días y a las 8 de la mañana, antes de abrir un banco, tú vas a ver la fila, amolotada la gente en la calle, todo pegado uno arriba del otro. Claro, también en un país donde a las 8:30 de la mañana la sensación térmica está en 32, ¿entiendes? O sea, la gente está buscando la única matita que hay para acomodarse. Entonces, en términos de la esa pseudo confianza, yo creo que va a depender mucho de todo eso que hablamos anteriormente, de cómo informemos a la gente. Gracias, Gustavo. Yo creo que ha sido, digamos, una discusión extraordinaria. En el proceso de la discusión, en las preguntas que he hecho, he ido también colocando preguntas que hemos estado recibiendo de las personas que están mirando el panel. Hay muchas. Sí, muy interesante también las preguntas. Algunas se van a quedar, por supuesto, como siempre, y además como reto para un próximo panel. Porque definitivamente esta crisis no va a pasar en los próximos días, ni siquiera con las fases formales oficiales. Los efectos de estas crisis las vamos a tener por mucho tiempo. De hecho, alguna gente especula con resurgimiento de la misma crisis a futuro, incluso hay gente que se atreve a indicar fechas. Todo eso, digamos así, porque la crisis permite la especulación. A mí me queda una pregunta que no le voy a hacer, pero quiero dejarla como una tarea. O sea, me cuesta creer, obviamente, desde ninguna formación médica y epidemiológica, me cuesta mucho creer que la epidemiología necesite tanto tiempo para dominar, digamos así, una patología. Es algo que cuando uno dice tantos procesos que van en medicina, particularmente, tanta tecnología avanzada, tantos procesos que andan rápido en materia de medicina. Sin embargo, la epidemiología parece que va a un ritmo distinto.
Lo que plantea Gustavo, lo último que refiere Gustavo, obviamente habla de unos niveles de complejidad del comportamiento de los seres vivos, obviamente que no obedece a la lógica de un algoritmo, pero es un tema que a mí personalmente, porque la humanidad toda metida en un problema no ha sido capaz de dominar ese problema antes. Y es un tema que podríamos discutir más adelante. Quiero agradecer tanto a Luis como a Gustavo como a Nassim por habernos acompañado, haber aceptado la invitación, haber respondido en nuestras preguntas y generado algunas otras preguntas que no van a ser respondidas acá, pero como decía, en algún momento nos volveremos a encontrar con este tema. Quiero agradecer a las personas que han hecho cita con nosotros y se han vinculado al tema. Este panel va a estar ya mismo, digamos así, disponible en YouTube y en nuestra página, digamos, en nuestros medios electrónicos. Y de esa manera también procesaremos algunas preguntas que han llegado, que no se han podido responder. Muchas gracias. Yo quiero quedarme finalmente con la sensación de que hay esperanza, que hay horizonte, que la humanidad no acaba aquí, las organizaciones no acaban aquí, los estados no acaban aquí, que esta crisis es un cúmulo de retos que debemos superar juntos. Porfirio, sí. Porfirio, perdóname, porque si dejo que tú termines no puedo volver a entrar. Porque nosotros vamos a tener que hablar en algún momento de la famosa nueva normalidad. O sea, ¿cuál es el concepto de nueva normalidad? Exacto. Y, claro. Y decía Yo Obama, tampoco me quiero, por fin, tampoco me quiero quedar con la espinita de lo del tema de la epidemiología y la medicina, porque esa me la debes. Entonces, te debo esa. Tú no te acogiste a la quinta enmienda. No. Y quizá Porfirio, este tema digamos, de con qué queremos dejar a la audiencia, yo creo que es importante destacar la capacidad de adaptación de la humanidad en general. No hay un evento o una situación que la humanidad no haya superado durante toda su existencia. Entonces, eso nos da esperanza en sí mismo. Es decir, esto no va a ser la primera cosa que nos va a... Es la realidad. Sí, efectivamente, te perdimos, Nassim. Perdimos, Nassim. Ok, bien, gracias. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahora sí, sí. Termina la... Bueno, no, sí, decía de destacar la capacidad de adaptación de la humanidad. O sea, no ha habido otra situación que la humanidad no haya superado y esta no va a ser la primera. Lo que nos toca es aprender a vivir con una nueva normalidad. Yo pongo de ejemplo, no es del todo aplicable porque se trata de una situación distinta, pero yo pongo de ejemplo lo que cambió el mundo después del 11 de septiembre, por ejemplo. Ir a un aeropuerto antes del 11 de septiembre era algo totalmente diferente a lo que es al día de hoy. Igual va a ser la dinámica de distanciamiento social y de higiene que vamos a tener que adoptar. Esto vino a cambiar el mundo y sencillamente el mundo tiene que adaptarse a la nueva realidad que esto supone. Y no es una cosa que no es un evento que no hayamos tenido en el pasado de la misma dimensión. Quizás es la más importante desde el punto de vista sanitario, pero hemos tenido otra situación como humanidad que también hemos sobrepasado. Sí. Obama decía a la juventud hace pocos días, que le tenía una mala noticia. Decía que, mira, la mala noticia es que ustedes han crecido con la idea de que nosotros los adultos, tenemos todas las soluciones a los problemas de ustedes.
Esa es la mala noticia. La buena noticia, decía él, es la seguridad, la certeza que tenemos que ustedes sabrán encontrar solución a estos problemas nuevos. Esa nueva normalidad lo que implica en gran medida es un reto a la humanidad de identificar las nuevas soluciones, porque definitivamente ya las soluciones con las que hemos venido evolucionando como humanidad se están agotando como tales. Y la complejidad de los problemas ya supera la capacidad de esos mecanismos para resolverlos. Yo creo que ese es un mensaje esperanzador, es decir, la humanidad lo que tiene aquí es un desafío. Y de desafíos, digamos así, se alimentan los líderes, de desafíos se alimenta la gente que ve el futuro con esperanza, de desafíos se alimenta la gente que tiene fe, que pregona una fe. Y de desafíos nos alimentamos nosotros en MCG, nos alimentamos nosotros en este país, porque le apostamos al país, le apostamos a su gente, le apostamos a la humanidad como conjunto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Y ya nos vemos pronto en otro webinar. Un abrazo. Buenas noches. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.